Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de campo eléctrico. La idea de campo la propuso Michael Faraday a mitad del siglo XIX para tratar de explicar cómo era que se daban las interacciones a distancia. Todos escuchamos hablar alguna vez de la idea de campo como la trabajamos en física, un campo gravitatorio o el campo magnético terrestre. En cualquiera de esos casos, la idea de campo refiere a lo mismo. ¿Y por qué nos puede ser interesante estudiar el campo eléctrico? Bueno, porque en algún momento nos van a permitir estudiar las ondas electromagnéticas, que son la interacción entre un campo eléctrico y un campo magnético. Y entender las ondas electromagnéticas es importante e interesante porque, por ejemplo, nos permiten ver este video usando Wi-Fi. Lo que sabemos es que si tenemos dos cargas eléctricas, Q1 y Q2, separadas a una distancia r, entre ellas aparece una interacción, una fuerza eléctrica, que va a ser de atracción si las cargas son de distinto signo o de repulsión si las cargas son del mismo signo. El valor de esa fuerza viene dado por K, la constante eléctrica, multiplicado por el valor absoluto de Q1, multiplicado por el valor absoluto de Q2, dividido la distancia entre ellas al cuadrado. Esta fuerza la podemos ver con experimentos sencillos. Por ejemplo, agarramos una regla, nos la frotamos en el pelo y la acercamos a unos papelitos que están en la mesa y vamos a ver que hay una atracción por virtud de la fuerza eléctrica. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo hace una carga para enterarse de la presencia de la otra? Para analizar eso vamos a pensar de nuevo que tenemos una carga Q mayúscula y una carga Q minúscula ubicada a una distancia r de la primera. Y las vamos a llamar de acá en adelante Q grande y Q chiquita. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza eléctrica que actúa sobre Q chiquita? Viene dada por K, por el valor absoluto de Q grande, por el valor absoluto de Q chiquita, dividido la distancia al cuadrado. Lo que vamos a hacer ahora es cambiar la carga Q chiquita por una de valor el doble, 2Q. Entonces, ¿cuánto vale ahora la fuerza F2 que aparece sobre esta carguita que pusimos? Bueno, viene dada por K, por el valor absoluto de Q, por el valor absoluto de 2Q chiquita, dividido la distancia al cuadrado. Y finalmente vamos a cambiar la carguita por una de valor el triple del que tenía inicialmente, o sea 3Q chiquita. ¿Y cuánto vale ahora la fuerza sobre esa carga? Bueno, vale K por el valor absoluto de Q grande, por el valor absoluto de 3Q chiquita, dividido la distancia al cuadrado. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es dividir el valor de la fuerza por la carga que fuimos cambiando. Hacemos F1 sobre Q chiquita, F2 sobre 2Q chiquita y F3 sobre 3Q chiquita. Y vemos que el resultado es siempre el mismo. El resultado de esa división es siempre el mismo. Vale K por Q grande dividido R cuadrado. O sea, no depende de la carguita que fuimos cambiando y depende únicamente de la carga Q grande y de la distancia a la que estamos. A esa magnitud le podemos poner el nombre E, que es la fuerza por unidad de carga que aparecería sobre una carguita colocada en ese punto. Y vale, otra vez, K por el valor absoluto de Q grande dividido la distancia a la que estamos al cuadrado. Es como el precio del kilo de tomates. Si uno compra 1 kilo, paga tanto. Si compra 2 kilos, paga el doble. Acá la idea es la misma. Si uno pone una carga de valor Q chiquita, la fuerza que aparece sobre ella es F1. Si pongo una carga de valor el doble, la fuerza vale el doble. Y si la carga es 3 veces la que tenía al principio, la fuerza vale el triple. Nuestra definición del campo eléctrico que simbolizamos E está casi completa. Nos falta decir, por ejemplo, en qué se mide el campo eléctrico. ¿Cuál es la unidad del campo eléctrico? Bueno, es la unidad de fuerza dividido la unidad de carga. Por eso el campo eléctrico se mide en newton sobre coulomb. El otro tema es que el campo eléctrico es una magnitud vectorial, por lo tanto necesitamos asignarle una dirección y un sentido. ¿Cuál es la dirección y el sentido del campo eléctrico? Bien, para eso tenemos que pensar qué fuerza aparecería sobre una carguita positiva colocada en ese punto. Si en ese punto colocamos una carga positiva, la fuerza con la carga Q grande va a ser de repulsión y por lo tanto ese mismo sentido va a ser el que tiene el campo eléctrico. De manera tal que se cumpla que la fuerza vectorial es igual al campo eléctrico vectorial por la carguita que colocamos en ese punto. Resumiendo,
En ese punto hay algo creado por la carga Q grande que se manifiesta cuando ahí ponemos una carguita Q chiquita, de forma tal que sobre ella aparece una fuerza. Vamos a charlar ahora sobre cómo representamos el campo eléctrico. Para eso vamos a imaginar otros dos puntos P2 y P3 situados a la misma distancia de la carga Q grande que el punto sobre el que veníamos trabajando. En esos puntos el campo eléctrico tiene el mismo valor que en el punto sobre el que trabajábamos. ¿Por qué? Porque estamos a la misma distancia y el campo eléctrico solo depende de la carga que genera el campo y de la distancia a la que estamos. ¿Y qué hacemos con la dirección y el sentido? Tomemos por ejemplo P2. Para saber el sentido y la dirección del campo eléctrico en ese punto, tenemos que imaginar para dónde iría una fuerza sobre una carguita positiva colocada en ese punto. Si ahí ponemos una carguita positiva Q chiquita, la fuerza sobre ella va a ser de repulsión con la carga Q grande y por lo tanto el campo eléctrico va a ser saliente de la carga Q grande. Tomemos ahora otro punto, P4 situado más cerca de Q grande que los puntos anteriores. El campo eléctrico, como estamos más cerca, va a ser más intenso. ¿Y la dirección y el sentido? Pensemos, ponemos ahí una carguita positiva. ¿Para dónde va la fuerza? ¿O cómo es esa fuerza? También va a ser de repulsión, como en el caso anterior. Por lo tanto, de igual manera, el campo eléctrico va a ser saliente. Podemos estar todo el día buscando puntos y analizando para dónde va el campo eléctrico y cuánto vale, pero ¿no hay una forma más fácil de representar el campo eléctrico en todo el espacio? La respuesta es sí, a través de las líneas de campo eléctrico. Para ello tenemos que tener en cuenta que el módulo del campo eléctrico es más intenso mientras más cerca estemos de la carga generadora y que la dirección es siempre radial y el sentido es siempre hacia afuera, saliente de la carga si esa carga es positiva. Entonces, representamos el campo eléctrico generado por una carga positiva con líneas salientes de esa carga. Si repetimos todo este análisis para una carga negativa, resulta que el campo eléctrico generado por una carga negativa lo tenemos que representar con líneas de campo entrantes. Hablamos del campo eléctrico generado por una carga, ya sea positiva o negativa. El tema es que en la realidad el campo eléctrico se debe al efecto de muchas cargas. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando tenemos dos cargas eléctricas que generan campo en un punto? Supongamos que tenemos a Q1 y Q2 y a un punto P en el cual queremos estudiar el campo eléctrico. Veamos cómo es el campo eléctrico generado por la carga Q1 en el punto P. Lo podemos dibujar así. Y lo mismo podemos hacer para la carga Q2. Entonces ahora tenemos en el punto P dos vectores que representan el campo eléctrico generado por la carga Q1 y el campo eléctrico generado por la carga Q2 en ese punto. Lo que tenemos que hacer según el principio de superposición es sumar vectorialmente esos dos campos para obtener el campo resultante en el punto P. Tenemos dos modelos para pensar la interacción entre cargas eléctricas. Por un lado, podemos pensar que la fuerza eléctrica es el resultado de la interacción entre dos cargas, como lo da la ley de Coulomb. Pero ahora también podemos pensar que la fuerza eléctrica es el resultado de la interacción entre una carga y un campo eléctrico. A ver si me explico. En algún punto del espacio existe un campo eléctrico, de forma tal que si en ese punto yo coloco una carga, sobre ella aparece una fuerza. ¿Cómo detectamos el campo eléctrico? ¿Tiene algún olor? ¿Tiene algún sabor? ¿Lo puedo tocar? La respuesta es no. Para hacerlo tenemos que basarnos en sus efectos. Para ello existe instrumental para medirlo y detectarlo. Lo importante que tenemos que tener presente es que continuamente estamos rodeados de campos eléctricos. Bueno, eso es lo que te quería contar sobre campo eléctrico. Nos vemos la próxima.